Hola chiquillos, hoy día vamos a hacer una pequeña revisión acerca de la guía número 3 y además vamos a ver un poquito de la materia que está por venir. Ya, así que espero que se encuentren bien en su casa, espero que este video también les resuelva algunas dudas. Por favor, cualquier cosa lo mandan al WhatsApp. La idea es que tengamos una comunicación mucho más directa de esa forma. Ya, entonces vamos a partir. La tercera guía, era acerca de raíces y multiplicación de raíces, además de raíces con índices mayores que 2. Entonces vamos a ir viendo, porque para que no nos vayamos confundiendo a medida que se avance en la materia. Vamos a ver, multiplicación de raíces. Ya, entonces la primera multiplicación decía lo siguiente. La voy a anotar primero todas y después las vamos a ir viendo una a una. Ya, entonces como decía la explicación de la guía, lo que había que hacer era fijarse primero, multiplicar los coeficientes, que son los numeritos que están afuera de la raíz, ¿ya? Por lo general se anotan antes de la raíz, o sea, en el lado izquierdo. Igual se pueden anotar acá, no habría ningún problema porque la multiplicación para ambos lados sería lo mismo. Entonces vamos viendo. Para esto tenemos los coeficientes, ¿cuáles son? El 5 y el 2. Entonces vamos a poner 5 por 2 y después le ponemos por la raíz. ¿Qué hay dentro de la raíz? Fíjense que acá no hay una raíz, solamente está la raíz de 3. Entonces la dejamos así mismo. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Ahora vamos viendo. Como acá tenemos dos coeficientes, los multiplicamos y esto va a ser igual a 10 por raíz de 3. Y ese es el último resultado. Ahora con la segunda tenemos dos coeficientes, los números de afuera de la raíz, que sería el 4 por 2 por una raíz más grande. ¿Qué números tengo en las raíces? Tengo el número 7 y tengo el número 2. Entonces 7 multiplicado por 2 y vamos multiplicando. Primero multiplicamos los coeficientes y después vamos a multiplicar los de la raíz. Entonces los coeficientes nos daría 8 porque es 4 multiplicado por 2 y dentro de la raíz nos da otro número que sería 7 por 2. ¿Y eso cuánto es? 14. Ahora, acá los coeficientes serían 3 y 5. Y los números de adentro de la raíz serían 8 y 8. Entonces vamos viendo. La multiplicación de coeficientes, 3 por 5, 15. Y ahora por la raíz, que me daría 8 por 8. Acá se puede hacer de dos formas. Yo puedo llegar y multiplicarlo y decir, esto es 64. Y después me fijo que la raíz de 64 yo la sé, porque es de las raíces conocidas que tenemos. Y esto sería 15 por 8, porque la raíz de 64 es 8. ¿Sí? Y ahí podríamos hacer esta multiplicación y estaría listo. La otra forma de hacer esto sería escribir acá que tengo 8 multiplicado por 8 sería 8 al cuadrado. Entonces cuando yo tengo un cuadrado y cuando tengo una raíz, se cancelan esos dos. Y ahí me quedaría 15 por 8, porque la raíz se va y el 2 también se va. Entonces ahí tendría otra forma de cómo me queda así. Para los que simplemente lo dejaron como 15 raíz de 64, también está bien, no hay ningún problema. Pero se puede seguir desarrollando, eso es lo que quiero que vean. Ahora, después de esto, venía la materia acerca de
raíces con otros índices. Para esta parte hay que recordar que cuando yo tengo una raíz, por ejemplo, de 4 y no tengo nada aquí, es porque eso es un 2. Siempre que no haya nada, se llama raíz cuadrada. Si yo no tengo índice, se llama raíz cuadrada. Recordemos que este numerito que va a estar acá es el índice. Este es el radicando. Y el número al que es igual, que sería el 2, es el resultado o raíz. Yo sé que esto lo he explicado varias veces, pero es bueno que quede claro. Entonces, cuando yo tenga una raíz que no tiene índice, es porque este índice es el 2. Es lo mismo que si yo pusiera eso. Entonces, cuando tengo una raíz así, yo lo que ando buscando es un número que multiplicado por sí mismo 2 veces, porque acá se supone que hay un 2 veces, y que me dé este número de adentro. ¿Cuál sería ese? En este caso sería el 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4. Y ese 4 es el mismo de acá. Como son el mismo, entonces está bien ese resultado. Ahora, se aplica exactamente lo mismo para las raíces que tengan otro numerito. ¿Ya? Por ejemplo, si en la guía salía raíz cúbica o raíz tercera o la tercera raíz de 8. ¿Por qué? Porque tiene un 3 acá. Entonces yo necesitaba un número que multiplicado 3 veces, el mismo número por el mismo número por el mismo número, me diera 8. Esa era la idea, ¿sí? La idea era encontrar este número, que si yo hacía esto, me daba 8. Entonces lo intentamos con el número 1. Dijimos ya, 1. 1 por 1 por 1. Pero este resultado no me da igual a 8, me da 1. Entonces no podía hacer. Seguíamos con el segundo número. Entonces dijimos, 2. Ahora, yo no puedo llegar y poner un 2, por ejemplo, aquí, un 1 acá y un 2 acá, porque todos tienen que ser iguales. Entonces, si quiero intentarlo con el 2, tengo que poner 3 veces el 2. Se voy y digo, 2 por 2 me da 4. Y 4 por 2 me da 8. Entonces, ese sí me servía. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Es este número. El 2, el que yo multipliqué para llegar al de adentro. Entonces ese era nuestro resultado. Si de repente les sale muy difícil, por ejemplo, si les piden la raíz cuarta de 64, por ejemplo, pueden hacerlo de esa forma. Pueden decir, ya, hago 4 espacios y tiene que ir el mismo número en todos. Y se están multiplicando. Entonces, ¿con qué número me da? Y empiezan a probar con el 1, con el 2, con el 3, con el 4 y así. Hasta que el resultado de acá les dé 64. ¿Sí? Cuando tengo un 64. Esa es la idea. Así se encuentran las raíces. Ya, entonces el índice, ¿qué hace? Me indica cuántas veces se tiene que multiplicar el número por sí mismo. El radicando me indica, el índice, el radicando, por ejemplo x, me dice que el resultado de la multiplicación de estos números tiene que ser igual a x. Y el resultado, por ejemplo, y es cuál número yo encontré acá. Esa es la idea, esa es la relación. Estas son las veces, por ejemplo, acá 3. Y acá están las 3 veces. Este me dice cuántas veces se tiene que multiplicar el número por sí mismo. Este me dice cuál tiene que ser el resultado. Y este me dice cuál es el número que va aquí. Así tenemos que ir encontrando las raíces. O esa es una buena opción. Una opción un poco más fácil que estar probando con todos los números. Ahora, en los ejercicios donde decía completar las oraciones, se tiene que ir probando con diferentes números. Entonces al principio les dicen, para encontrar una raíz, la idea era que lo dibujaran. O sea, si es que les salía muy difícil. Entonces, una raíz con índice 4.
Ese es el índice. Entonces ahí ponemos el 4. Si debemos encontrar un número que multiplicado algunas veces por sí mismo resulta el radicando. El radicando es este. Entonces dice, yo tengo que encontrar un número que multiplicado ciertas veces me dé este de aquí. ¿Y cuál es el número que me indica eso? Este de acá. El índice nos dice cuántas veces se tiene que multiplicar el número por sí mismo. Entonces la primera, la A de la completación, este es ejercicio. De la primera parte de los ejercicios. En la primera parte sería 4. En la B decía lo siguiente. Al resolver la raíz séptima de 27, encontramos un número, la raíz séptima de 27, encontramos un número que multiplicado 7 veces por sí mismo, 7 veces por sí mismo, resulta ¿cuál número? Bueno, el radicando, siempre tiene que resultar el radicando. Entonces la B era 27. Para la C, ¿qué decía la guía? Decía, para encontrar una raíz con índice, completar, debemos encontrar un número que multiplicado 8 veces por sí mismo, resulte el radicando. Entonces fíjense lo que dice, que yo tengo que encontrar un número que multiplicado 8 veces, 1, 2, 3, 4, hasta 8, me dé el número radicando. Por ejemplo, si aquí adentro de la raíz hay una A, esta multiplicación debería darme A, o 9, o 10, o lo que ustedes quieran. Entonces, lo importante que me está diciendo es cuántas veces se multiplica. Me dice que se multiplica 8 veces. Estas son 8 veces. Entonces, ¿dónde yo pongo esas 8 veces? Tiene que decir, ya. Entonces, ¿dónde van las 8 veces? Las 8 veces van acá en el índice, porque ese es el que me dice cuántas veces lo tiene que multiplicar. Entonces, acá donde dice, para encontrar una raíz con índice, ahí usted debería haber puesto el 8. Entonces, la respuesta de la C sería 8. Y ahí estaba listo la parte número 1 de los ejercicios. Ahora, para la segunda parte de los ejercicios, decía que había que encontrar ciertos números, por ejemplo, la raíz de 16. Después la raíz tercera de 125. Pues C4, la raíz de 625. De la raíz quinta de 243. En la E sería la raíz sexta de 64. Ahora, esta era la misma idea de los ejercicios anteriores. Entonces les decían, la raíz cuadrada de 16, cuadrada porque si no tiene nada, recuerde que aquí hay un 2. Entonces yo necesito encontrar un número que multiplicado 2 veces me dé 16. ¿Y cuál sería esa? 4. Te podía ir probando con cada uno de los números. 4 por 4 es 16. Entonces el resultado de acá sería 4. Ahora, para este tenía que encontrar un número que multiplicado 3 veces por sí mismo me diera 125. ¿Cuál es ese número? Es el 5. Porque tenemos 5 por 5 me da 25, por 5 me da 125. Entonces esto igual a 125. Como este número es el mismo que el de acá, entonces acá el resultado es este numerito que yo multipliqué acá, porque me dio lo mismo. Así se hacen todos los ejercicios. Para el siguiente, también era 5, haciendo el mismo ejercicio. Para este era 3, porque si yo multiplico 3 5 veces, me va a dar este número de adentro. Acá era 2, porque multiplicando 6 veces el 2 por sí mismo, me daba 64. Y en el F, yo les dije un número grande,
que era la raíz séptima, o sea que era multiplicar el número por sí mismo 7 veces, de 2187. Entonces se les dije que lo podían hacer con calculadora. ¿En qué sentido? En que usted podía ir multiplicando los números con la calculadora, porque si no se iba a demorar mucho, porque era 7 veces. Entonces el número que daba acá, si no me equivoco, era el número 3. Porque si yo ponía 3 por 3 por 3 por 3 7 veces, me daba 2187. ¿Por qué la idea es que ustedes hagan estos ejercicios que son un poco fomes, por decirlo de alguna forma? Es para que usted después, cuando vea un número, pueda estimar más o menos cuánto es. Por ejemplo, si yo le dijera ahora, ya, la raíz cuadrada de 64, que usted sepa decirme, no sé, es 4 o es 8, porque 8 por 8 me da 64. Entonces, como es raíz cuadrada, a multiplicar el número por sí mismo 2 veces, me da 64. Entonces la idea es que usted tenga ese tacto de saber cuánto nos da la multiplicación de los números por sí mismo. Ya, ahora para el problema que estábamos viendo en la guía, decía lo siguiente. En una casa se quiere poner pasto que cubra todo el terreno exterior, exterior, ojo con esa palabra. Este terreno es cuadrado y mide raíz de 90 metros cada lado. La casa que está en el terreno mide 48 metros cuadrados. ¿Cuántos metros cuadrados de pasto se necesitan para poner en el terreno? Entonces este problema era un poco más largo que los habituales que les pongo en la guía. ¿Por qué? Porque había que, ¿cómo se dice? Pensarlo bien, de alguna forma. Porque imagínense que tenemos un terreno cuadrado. ¿Qué quiere decir que es cuadrado? Que todos los lados miden lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con este cuadrado? Este lado mide raíz de 90 metros cuadrados. Este lado mide raíz de 90 metros cuadrados. O sea, raíz de 90 metros, perdón, no metros cuadrados. Raíz de 90 metros. Entonces, cada lado mide, estos dos lados también miden lo mismo. Entonces, ¿qué me dicen a mí? Me dicen, ¿cuánto pasta necesito yo para poner en la casa? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, saber cuánto es el área, porque necesitamos saber cuánto es todo este terreno para poder ponerle pasto, porque la idea es que todo el terreno exterior quede con pasto. Entonces vamos a multiplicar cuánto es el área del terreno. ¿Cómo se hace eso? El área de un cuadrado siempre se hace lado por lado, o lado al cuadrado, porque todos los lados miden lo mismo. Entonces vamos a multiplicar este numerito 2 veces por sí mismo. Era parecido a lo que estábamos haciendo con las raíces. Entonces, para calcular el terreno, entonces vamos viendo. El lado mide raíz de 90, entonces esto va a ser raíz de 90 metros por raíz de 90 metros. Ya, entonces vamos viendo. Raíz de 90 por raíz de 90 sería raíz de 90 al cuadrado. Y esto sería metros cuadrados. Porque tengo 2 veces metros, entonces serían metros cuadrados. Ahora, como esta es una raíz cuadrada y tengo un 2 acá, lo que hago es cancelar la raíz. Entonces la cancelamos y me queda 90 metros cuadrados. Y eso mide el terreno. Cuando de repente a usted le quieren vender una casa o ve un anuncio de un terreno, le dicen el terreno es de 100 metros cuadrados, por ejemplo. Eso significa que el área mide 100 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces ahora ya, estamos súper bien. Eso mide el terreno, 90 metros cuadrados. O sea, todo eso de pasto yo podría poner. Pero ¿qué pasa? Que en el terreno hay una casa. Entonces yo no puedo poner pasto adentro de la casa, ¿verdad? Porque lo quiero para el terreno exterior. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es restarle la casa. Entonces a mí me dice que la casa
la casa mide 48 metros cuadrados. Entonces, ahora tenemos esta medida, 48 metros cuadrados, y tenemos esta medida. Entonces, estos 48 metros cuadrados son de la casa que hay aquí. Aquí adentro hay otro terreno que mide 48 metros cuadrados. 48 metros cuadrados. Entonces eso se lo tenemos que restar a todo el terreno porque no queremos poner pasto aquí. No queremos poner pasto y nosotros queremos poner pasto por afuera de la casa. Entonces decimos, como no podemos poner pasto adentro, tenemos que restarlo. Entonces esto nos daría 90 metros cuadrados menos 48 metros cuadrados. ¿Y esto cuánto nos da? Si hacemos la resta nos quedan 42 metros cuadrados. Entonces eso de pasto necesitamos. Necesitamos pasto para 42 metros cuadrados. Lo importante acá, habían varios puntos que teníamos que fijarnos. Lo primero era que el terreno era cuadrado. Entonces que todos los lados medían lo mismo para saber cuánto pasto necesitábamos. Lo segundo era saber que la multiplicación de estos dos nos daba 90 metros cuadrados. Lo otro era que no queríamos poner pasto adentro de la casa. Y lo otro era que nos daban la medida de la casa. Como no queríamos poner pasto adentro, nos decían, pero hay tantos metros donde no queremos poner pasto, entonces mejor lo restamos, porque para qué lo vamos a comprar si no lo vamos a ocupar. Entonces ahí se hace la resta y el total de pasto que necesitábamos era pasto para 42 metros cuadrados. Y ahí estaba listo el problema. Las siguientes guías también se van a tratar de algo parecido, como problemas de este tipo acerca de cómo utilizar las raíces, por ejemplo, que ya lo aprendimos, cómo se multiplican, cómo yo encuentro alguna raíz, cómo encuentro una medida también, etcétera. Así que espero también mandarles algún otro videito con materia. Ojalá si les queda alguna duda de estos videos que les voy a enviar por WhatsApp, las preguntan por el mismo WhatsApp para así resolviéndolas y que podamos ir aprendiendo también. Eso, saludos, espero que estén muy bien.